A ver, ¿alguna vez nos hemos preguntado cómo piensa un verdadero maestro de la clínica? O sea, cómo se va desde un montón de síntomas confusos hasta, bueno, hasta un diagnóstico claro y, lo más importante, un plan de acción que funcione. Hoy, justamente, vamos a adentrarnos en eso. Vamos a desmenuzar una lista de verificación diagnóstica súper rigurosa, desarrollada por el doctor Jorge Luis Duque Valencia. Y ojo, no es algo que se inventó ayer, es un método que ha sido pulido y perfeccionado durante casi 40 años. Y aquí está la clave de todo, la regla de oro que sostiene el sistema completo. Lo que dice el doctor Duque Valencia es fundamental. No se avanza al siguiente paso hasta que la totalidad de cada paso haya sido agotada y aprobada. Miren, esto nos dice algo clarísimo. No se trata de velocidad, para nada. Se trata de ser metódico, de ser riguroso. Es como construir un edificio, ¿verdad? No puedes poner el segundo piso si los cimientos no están perfectos. Pues esa disciplina, ese cuidado en cada etapa, es lo que permite llegar a un pensamiento clínico de altísima precisión. Ok, entonces, ¿cuál es nuestro plan de vuelo para hoy? Sencillo. Primero, vamos a entender la filosofía detrás de todo esto. Luego veremos la base, o sea, cómo se recogen y se organizan los datos. De ahí saltamos a la parte de detective, cómo se pasa de las pistas a las hipótesis. Después, cómo se confirma el diagnóstico y, para cerrar con broche de oro, cómo se crea el plan de acción final. Un recorrido completo, vamos. Bueno, pues vamos allá. Arranquemos por el principio, con la filosofía que le da vida a este proceso. Porque claro, es importante preguntarse, ¿de dónde sale todo esto? Y la respuesta es que no es una teoría sacada de un libro, para nada. Es el fruto de décadas y décadas de experiencia tanto en el campo de batalla clínico como en el mundo académico. Fíjense en esta línea de tiempo porque resume una vida de trabajo. Esto no es algo improvisado, para nada. Es la culminación de casi 40 años en la clínica y 35 años enseñando. Lo que empezó por allá en los 80 como pura experiencia práctica, luego se fue refinando, se convirtió en un curso universitario y ahora, en pleno siglo XXI, se ha potenciado en nada menos que con inteligencia artificial. Es la mezcla perfecta, ¿no? Décadas de sabiduría humana fusionadas con la tecnología más avanzada. Ok, ahora sí, vamos a meternos en la mecánica del proceso, porque cualquier diagnóstico que se precie de ser sólido tiene que empezar con una recolección de datos, pero una recolección de datos exhaustiva, y es justo aquí donde este enfoque se pone interesante y se vuelve, de verdad, holístico. Y este concepto es fundamental. Miren, un paciente no es solo un cuerpo con datos biológicos. Para entender de verdad lo que pasa, hay que ver a la persona completa. ¿Qué significa eso? Pues hay que considerar su parte psicológica, su entorno social, su cultura, sus creencias, su genética y hasta el ambiente donde vive. Este enfoque de 5 dimensiones es la base, el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Vale, tenemos una montaña de datos de esas 5 dimensiones. La pregunta es, ¿cómo se le da sentido a todo eso? Pues aquí es donde entra en juego el acrónimo RIDEA. Pensemos en él como un marco, un filtro estructurado para separar el grano de la paja. La idea es sencilla, se recoge lo importante, se identifican patrones, se descarta lo que nos sirve, se elaboran las primeras hipótesis y se ajusta la probabilidad. Es, digamos, el primer gran filtro intelectual de todo el proceso. Y con ese primer filtro hecho, pasamos al paso 1. Imaginemos esto como un embudo. Después de recoger y filtrar con RIDEA, el objetivo ahora es destilar toda esa nube de información en algo mucho más manejable. Una lista súper concisa. ¿Qué va en esa lista? Los síntomas clave, los signos clínicos que son positivos y, algo crucial, las señales de alerta, esas banderas rojas que no se pueden ignorar. Esto nos da lo que llamamos la probabilidad preprueba, nuestro punto de partida. Y ahora viene la parte fascinante. Aquí es donde de verdad ocurre la magia. Es la fase en la que un bien clínico deja de ser solo un recolector de datos para convertirse en un auténtico detective. Se trata de conectar las pistas, de atar cabos, para armar una lista de posibles sospechosos o, en nuestro caso, de posibles diagnósticos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, la clave es no analizar cada síntoma por separado. El paso 2 consiste en agruparlos en lo que llamamos síndromes. Por ejemplo, si alguien tiene fiebre, escalofríos y sudoración, no son 3 problemas distintos, no. Juntos forman lo que conocemos como un síndrome febril. Esta agrupación es el puente que nos permite pasar de los datos en bruto a pensar en diagnósticos concretos. Ok, ya tenemos una lista de posibles diagnósticos. Pero, ¿cómo la ordenamos? ¿Por dónde empezamos? Para eso está la puntuación Bond, una herramienta súper práctica. Lo que hace es ayudarnos a evaluar cada posibilidad. Se le da una puntuación a la evidencia a favor, otra a la evidencia en contra y una muy importante, al impacto clínico.
O sea, ¿qué tan grave sería equivocarnos y pasar por alto este diagnóstico? Muy inteligente. El resultado de usar Bones es una lista ya ordenada lógicamente, pero incluso con esa lista, la mente del clínico se enfrenta a una tensión constante, una especie de tira y afloja entre dos ideas. Por un lado está la famosa navaja de Occam que nos dice busca la explicación más simple, pero por el otro está la ley de Hickam que nos recuerda algo muy real. Un paciente puede tener tantas enfermedades como quiera. El arte está en saber balancear estos dos principios. Y si hablamos de herramientas de pensamiento, aquí hay una que es buenísima, muy creativa, la ley de Agatha Christie. La analogía es perfecta, ¿a que sí? Porque no se trata solo de encontrar al culpable, que sería el diagnóstico principal, no, se trata de entender toda la trama, quiénes son los cómplices, o sea, los mecanismos que ayudan a la enfermedad, y cuál es la escena del crimen, que serían todas las consecuencias clínicas que vemos. Muy bien, ya tenemos nuestra lista de sospechosos, está bien fundamentada. Ahora es el momento de llamar a los forenses, por así decirlo. Toca usar las pruebas, la ciencia, para pasar de la simple sospecha a la certeza y, finalmente, construir el caso definitivo. Y aquí los pasos 4 y 5 trabajan juntos, son como un dúo dinámico. Primero, en el paso 4, se usan los resultados del laboratorio, las imágenes, todo, para ver si nuestras hipótesis se confirman o se caen. Esto nos da una nueva probabilidad, la posprueba. Y luego, en el paso 5, se junta todo. Se teje toda esa información para construir una narrativa coherente, una explicación lógica de qué está pasando en el cuerpo y por qué está pasando. Y todo este trabajazo culmina en el paso 6. Aquí se formula el diagnóstico final. Pero ojo, no es solo ponerle un nombre y ya, se formula en 4 niveles de profundidad. No basta con decir, por ejemplo, endocarditis. Un diagnóstico completo y robusto te dice el síndrome, la localización del problema, la causa que lo originó y solo al final el nombre específico de la enfermedad. Es una declaración completa. Podríamos pensar que la historia termina aquí. Ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Pues no. Y es justo en este punto donde este proceso se diferencia de verdad. Porque no termina con una simple etiqueta, termina con una comprensión súper profunda y un plan de acción total. Y aquí, en el paso 7 llegamos a un concepto que es fascinante. El operador conceptual. A ver, ¿qué es esto? Pensemos que no es solo el nombre del diagnóstico. Es como tener el manual de instrucciones completo de esa enfermedad. Es una herramienta mental para, literalmente, desarmar el diagnóstico en piezas y entenderlo desde todos los ángulos posibles. El objetivo final es que el conocimiento no se quede en la teoría, sino que se pueda aplicar. Sé que puede sonar un poco abstracto, así que vamos a ponerlo en práctica con el ejemplo de la malaria grave para que se entienda bien. Este operador nos obliga a pensar en 4 niveles. Primero, lo supraordinado. ¿A qué gran familia pertenece? En este caso, a las infecciones por parásitos. Segundo, lo isoordinado. ¿Cuál es su esencia, su definición clave? Pues es una infección de la sangre que ataca a los glóbulos rojos. Luego, las variables, los detalles, como sus tipos, sus tratamientos. Y finalmente, cómo se compara con otras cosas. Es un ejercicio mental potentísimo que te asegura dominar el tema por completo. Y por fin llegamos al paso 8, el gran final, construir el plan de acción. Y lo más importante es que este plan es tan completo y holístico como el diagnóstico. No son solo medicamentos, incluye también estrategias no farmacológicas, prevención, seguimiento. Y lo más importante de todo, vuelve al principio, adapta cada una de estas acciones a las 5 dimensiones de la persona. Así se asegura un tratamiento que es, de verdad, personalizado. Y con esto cerramos este recorrido por un método diagnóstico que es, como hemos visto, increíblemente detallado. Todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy de nuestro tiempo. En esta era de inteligencia artificial que nos promete diagnósticos casi instantáneos, se vuelve más importante que nunca un proceso como este, un proceso que exige un pensamiento humano profundo, metódico y que vea a la persona en su totalidad. Quizás, solo quizás, la respuesta a esa pregunta podría definir el futuro del verdadero arte de la medicina.